Muy buenos días a todos, a los que todos los miércoles se conectan y están esperando escucharnos, especialmente a nuestra abogada de inmigración, Marina Castillo. Como de costumbre, estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la mañana hablando de inmigración. Para los que apenas se conectan, mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte, y llevamos con la abogada de inmigración ya 4 meses haciéndole Wow. 4 meses esta entrevista, preguntas de inmigración y hablando de diferentes temas, especialmente inmigración. Ok, Marina está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway en la suite 3B de Winston-Salem y los teléfonos son 336-283-6906 y 336-986-9295. Mi oficina está en High Point, Carolina del Norte, y como les decía, yo soy agente de bienes raíces y Marina es abogada de inmigración. Ya estos videos quedan grabados, al final yo les voy a poner el link de la página de la abogada para que la sigan, pero también tenemos ya una enciclopedia, yo diría, completa de inmigración en Carolina del Norte, donde lo encuentran tanto en el canal de YouTube de Marina como en el canal mío, que me encuentran como Adriana Reyes Realty. O sea que suscríbanse, vean vean los videos y por supuesto compartan esta información para que le llegue a alguien que realmente lo necesita. Hoy vamos a hablar de ciudadanía por derivación y ciudadanía por adquisición. No sé de qué se trata, chicos, o sea que quedamos en manos de la abogada. Buenos días, Marina. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se conectan. Bendiciones en sus casas, bendiciones en sus trabajos. Y sí, como Adriana me dice, vamos a explicar entonces estos tipos de ciudadanía que Adriana me dice que no sabe con qué se comen. Así me lo dijo esta mañana. Entonces, bueno, sí, es normal que pues todas las personas piensen que la ciudadanía es la única forma de adquirirla por naturalización, que es la ciudadanía por la que todos pasamos, incluyéndome, pero yo no nací en este país. Entonces, piensan, oh, sí, la ciudadanía es aquella en la cual tú aplicas y ya eres, pues, después que tú eres residente permanente y aplicas después de cierto tiempo y tienes que pasar un examen y tienes que es un examen cívico y tienes que demostrar que sabes inglés. Pues no, esa no es la única manera de adquirir ciudadanía. Por supuesto, para nosotros los inmigrantes pues es la que normalmente conocemos. Pero hay otras dos formas también de adquirir la ciudadanía, que es la que estamos, para lo que estamos el día de hoy, para explicar lo que sucede con este tipo de ciudadanía y cómo se adquiere este tipo de ciudadanía para este programa, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la ciudadanía por derivación, que es creo un poquito menos complicada que la ciudadanía por adquisición. La ciudadanía por derivación es aquella ciudadanía que la adquieren los hijos menores de 18 años cuando después de demostrar ciertos requisitos, sus padres se hacen ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, imagínate una mamá que pues viene acá con niños pequeños, ¿verdad? Se hace residente permanente y le toca hacer su ciudadanía. En esa ciudadanía, pues sí, es la ciudadanía que nosotros conocemos, la ciudadanía por naturalización, que es la que la persona llega, aplica, llena un formulario, se envía su evidencia, el Departamento de Inmigración revisa que la persona se haya portado bien, que la persona sea una buena ciudadana, y si por alguna razón tiene un criminal record, que ese criminal record pues no afecte negativamente en esa solicitud de aplicación. Y si hay algunas otros red flags, pues evidentemente uno como abogado trata pues de explicarlos, justificarlos y argumentarlos, ¿ok? Llega la entrevista, como dije anteriormente, la persona pues pasa su examen cívico, pasa su examen de inglés y ya le dan su certificado de ciudadanía. Perfecto. Resulta que esa mamá o ese papá tienen niños que son menores de edad. Y son menores de 18 años. Esos niños también entraron con ellos, se hicieron residentes permanentes, tienen su tarjeta de la Green Card. Y en el momento que esa mamá o ese papá se hacen ciudadanos americanos, los hijos residentes permanentes pueden aplicar por esa ciudadanía por derivación. Es decir, una vez que la mamá o el papá o los dos ya tengan su certificado en mano, ellos pueden también
solicitar una forma que es la N600, bueno, a través, por supuesto, del abogado de su preferencia, para poder demostrar que el niño pues tenía menos de 18 años, que era residente permanente para el momento en que su papá se hizo ciudadano americano o ciudadana americana, si es la mamá, y que pues también es una persona que está viviendo acá, y hay otro requisito que es que esté bajo la custodia de la persona que se hizo ciudadana. Entonces, por ejemplo, si la persona que es lo que yo siempre les explico, ¿no? Si la persona que se hace ciudadana es la mamá, y los niños están bajo la custodia de ella, entonces la persona, pues esta mamá puede hacer esa solicitud para demostrar todos los requisitos, tanto que el niño es menor de edad como que el niño tiene residencia permanente y adicionalmente eso está bajo la custodia. Y si es el papá, pues también tendré que demostrar que pues o que viven juntos, o que la custodia es compartida, o que realmente ese papá ha estado involucrado en la vida de ese niño, ¿ok? Entonces, son varios requisitos que se tienen que demostrar para poder adquirir esa ciudadanía por derivación. Y el proceso es bastante sencillo. La persona, o ya sea la mamá o el papá que han adquirido la ciudadanía, pues simplemente aplican, y el niño, dependiendo de la edad, si son niños, por ejemplo, menores de 14 años, si no me equivoco, esa que en inmigración las edades son bien diferentes para cada caso. Hay casos en los que tienes que tener 18, otros que tienes 21, otros que son 14, así que bueno. En este caso creo que es menores de 14 años, los niños pues sí los citan para el Departamento de Inmigración, para entregarles el certificado, pero no hacen lo que llaman Oath of Allegiance, que es como el juramento que se tiene que hacer, que hacen pues las personas, la ceremonia, pues la ceremonia que se hace cuando una persona ya es ciudadana. Si el niño es mayor de 14 años, tengo entendido que si hacen esta ceremonia, una mini ceremonia, donde los niños los ponen a jurar, y hacen una ceremonia muy parecida a la del adulto. La única diferencia es que los niños no tienen que hacer su examen cívico, no tienen que hacer su examen de inglés, como lo hace una persona, como lo hizo su mamá o su papá cuando hizo la solicitud, ¿ok? Entonces, dependiendo de la edad del niño, va a ir a una ceremonia o no, va a hacer el Oath of Allegiance o no, y adicionalmente a eso sí tienen que presentarse en el Departamento de Inmigración, generalmente aquí en las oficinas. Por ejemplo, en Carolina del Norte tenemos la oficina en Charlotte, para que por supuesto el oficial lo vea y pues vaya con sus padres y se le entrega el certificado. Generalmente cuando son menores se le entrega por la ventanilla, cuando son mayores tienen que hacer la ceremonia. A Una no ser mayores de pregunta, 14 Marina. años. ¿Mm? ¿Qué pasa si el niño, si es a los 14 años y la aplicación se hizo cuando era menor de 14 años, pero el proceso se demoró y ya tiene más de 14 años, 16 años? No, sí, generalmente se toma en cuenta es la edad en el momento de que se le otorga pues, el certificado, ¿ok? Y generalmente no dura tanto tiempo, lo máximo que dura pues es un año. Y Ok. generalmente esa es para las edades de la ceremonia, pero no está, realmente no afecta el proceso. Lo que sí afecta es cuando el niño ya es mayor de 18 años. Entonces, es el tiempo que se cuenta es el tiempo en el que se somete la aplicación, entonces es bien importante, ¿no? Para que pueda adquirir esa ciudadanía por derivación, ¿ok? Ujú. Entonces, esa es la primera, la ciudadanía por derivación. Ahora vamos a hablar un poquito de la ciudadanía por adquisición, que es un poquito no, bastante más complicado. La ciudadanía por adquisición es la que se adquiere cuando los niños nacen en el exterior de un padre o madre ciudadanos americanos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que hay diferentes reglas para ello, dependiendo del año en que nazca esa persona. Y ahí es donde viene la dificultad. No, generalmente en el Departamento de Inmigración, o pues las leyes de inmigración, van modificando los requisitos que se necesitan para adquirir esa ciudadanía. Cuando la persona nace en el exterior de padres ciudadanos americanos, de madre ciudadana americana o de padre ciudadano americano. Entonces, en los años anteriores realmente para los abogados de inmigración es inclusive complicado, porque es una tabla que existe, Ujú. donde te va diciendo por año
los diferentes cambios que han habido en las leyes de inmigración. Entonces, por ejemplo, lo que recuerdo así de memoria, que para el año 1934, o las personas nacidas antes de esa época, pues no se requerían muchos requisitos, los requisitos eran bastante flexibles, en el sentido de que la persona, por ejemplo, habiendo sido o demostrado que es ciudadano americano, pues ya otorgaba esa ciudadanía a la persona que nacía fuera, o el niño que nacía fuera del país, sin necesidad de muchos requisitos, ¿verdad? Después, con el tiempo, las leyes fueron modificando y en la actualidad, la que está operando hoy en día, exige que el ciudadano americano haya vivido en Estados Unidos por lo menos algunos años antes de cumplir los 14 años de edad y de algunos años después de haber cumplido los 14 años de edad. Entonces, evidentemente se van como extendiendo esos requisitos para que el ciudadano americano que quiera pues otorgarle esa ciudadanía al niño que ha nacido en el exterior pueda, pueda ser efectivo. Y, por ejemplo, en los casos de niños que han nacido en el exterior, y siempre me preguntan esto, ¿verdad? Imagínate una persona que está trabajando en el exterior, ciudadano americano, se fue a vivir a otro país, nace un niño, entonces es bien importante que esa persona, si realmente quiere irse al exterior a vivir, lleve consigo, y si tiene la intención de tener hijos, lleve consigo los comprobantes de que ha vivido en el país en la cantidad de años que se requieren. Por ejemplo, creo, si no me equivoco, son 2 años antes de los 14 o 3 años antes de los 14 años, y eso pues se demuestra con récords escolares, se demuestra con las vacunas que se ponen generalmente a los niños, con récord médico, se demuestra porque pues para ese entonces los niños pues como se llama, no trabajan, ¿verdad? Entonces no puede ser pues taxes o récord de empleo. Pero ya cuando la persona está más, después los otros requisitos que ya solicitan cuando la persona ya está mayor, ya si se demuestran con empleos o se demuestran con taxes también. Entonces, es bien importante eso, que la persona pueda tener esos récords. En este país la bendición es que se consiguen los récords. No es como los países de nosotros que no te piden, no, ¿dónde estudiaste? Oh Dios, oh Dios. Eso hay que hacer un, bueno, sacrificio enorme para poder conseguir esos documentos. En cambio aquí sí se consiguen. De hecho, las actas de nacimiento se consiguen. Entonces es bien importante. Antes de la pregunta, porque es bien importante esta parte, a veces la presencia física no lo tiene el papá. Resulta que el papá se lo llevaron a vivir pequeñito a otro país, por entonces esa presencia física se puede utilizar la presencia física del abuelo, que es lo que yo estaba hablando el otro día, ¿no? Que a veces se podían inclusive transmitir esa ciudadanía inclusive de bisabuelos, abuelos, inclusive a los hijos, ¿no? Entonces hay que ver, ok, sí, ok, yo no viví porque mi abuelito me llevó ya, por ejemplo, bueno, esa presencia física se puede conmutar con la presencia física de los abuelos. Entonces hay que hacer, pues, por supuesto, muchas operaciones matemáticas que a los abogados de migración no nos gusta, pero tenemos que ver los años, tenemos que ver, ok, si abuelito vivió acá en tantos años, entonces eso va a conmutar o va a comprobar que el niño, el nieto tiene, pues, la presencia física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se hacen un poquito más complicados los casos, porque también, como digo anteriormente, eso va cambiando, no por año, sino cada vez que la ley de inmigración se cambió. Entonces, tenemos un chart, es un cuadro que va diciendo que las personas que nacen antes de 1934, las personas que nacen antes de 1960 y tanto, porque ahí fue cuando se cambiaron las leyes y cuando empezaron a poner más requisitos. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos trató en la medida de lo posible de preservar la cultura estadounidense. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que son los requisitos de haber vivido en el país cierto tiempo, porque cuando ellos quieren, el objetivo de estos requisitos que se han ido incrementando, es que este papá o esta mamá transmita esos valores, esa cultura que tienen los estadounidenses
a esos hijos. Entonces, por eso es que se requieren que ciertos años o a cierta época el ciudadano americano pueda demostrar que ha vivido en Estados Unidos o de pronto el abuelito que ha vivido en Estados Unidos para poder transmitir esos valores y esa cultura a las próximas generaciones. Ujú. Pues bueno, Marina, ya creo que se me está viendo la pregunta, pero bueno, no importa. Sorry, es No, que pero sí, en lo siento que que tú me dio estabas, hambre. Ajá, dime. en lo que tú estabas hablando me sale una duda. ¿Qué Ujú. pasa si, o sea, el niño nació en otro país? Ahí entra también a funcionar que el país donde nació le permita tener doble ciudadanía o ciudadanía, hay veces hasta de 3 países, porque me imagino que en ese Muy buena momento pregunta. tienen que escoger. Muy buena pregunta. Sí, tiene mucho que ver. Evidentemente, hay países en los cuales, aun cuando permitan varias nacionalidades, hay un momento en que el niño tiene que escoger. Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Sí, nosotros aceptamos doble nacionalidad, pero cuando el niño tiene 18 años, por efectos también para unirse a las Fuerzas Armadas y todas estas situaciones, él tiene que escoger. Él tiene que escoger si va a ser un ciudadano estadounidense o si va a ser un ciudadano hondureño, por ejemplo, por nombrar un país. No me sé, por supuesto, los sistemas legales de todos los países, ya quisiera yo. Pero eso es lo que generalmente ocurre. Generalmente los países permiten estas nacionalidades y las limitaciones que generalmente ponen es cuando ya el niño ha cumplido ciertas edades para que esa persona ya con, evidentemente, con discernimiento, no porque su mamá o su papá decidieron por él, sino porque ya él toma esa decisión por su cuenta, pueda escoger entre la nacionalidad que le han dado sus papás o la nacionalidad que él tiene por haber nacido en el país. Y también tiene mucho que ver con las leyes de ese país, porque hay leyes, o la mayoría de los países tiene pues lo que llaman la nacionalidad por ius sanguinis, que es un término latín y eso se usa en todos los países latinoamericanos, que es por la sangre, es decir, la que me viene de mis papás. Y la otra es ius solis, que es la de la tierra, es decir, donde yo nací. Entonces, generalmente, muchos de los países latinoamericanos permiten la doble nacionalidad por el ius sanguinis o por el ius solis, pero sí es cierto que hay países que ya en cierta edad le exigen al niño, que ya no es tan niño, que ya cumple 18 años, de tomar una decisión. Pero ahora estamos viendo precisamente por el efecto de la globalización, estamos viendo que cada vez menos países ponen esa limitante, porque pues evidentemente es tan fácil ahora viajar, es tan fácil ahora mudarse de país, es tan fácil de pronto decir, ok, sí, yo me voy allá y voy a trabajar por unos años, pero voy a trabajar en Estados Unidos, pero me voy a trasladar a un país, a tal país y voy a vivir allá por unos años, mientras, pues, no sé, por la calidad de vida, porque me gustan las playas y yo puedo conseguir un trabajo en Estados Unidos mientras yo trabajo remotamente. Entonces, igual sucede pues en otros países, la globalización ha hecho muchos cambios y por eso que cada vez la mayoría de los países ha tratado de eliminar esas limitaciones, de tal manera que la persona pueda moverse fácilmente y mudarse al país que quiera. Marina, una pregunta, perdón la ignorancia, pero ¿cómo funciona el proceso de escoger la ciudadanía? ¿Le llega a uno una carta o cómo es? No, acá en Estados Unidos no tienes que escoger, ok, empezando, que tú pues simplemente pues, decidiste nacer en Honduras, bueno, voy a poner Honduras, yo no me sé el sistema legal de Honduras, pero ese es el país que se me viene a la mente ahorita. Entonces, además, muchos saludos a mis clientes hondureños, que realmente son bien amables y tienen una cultura y una gastronomía deliciosa. Imagínate que Honduras nació y pues sus papás son ciudadanos americanos y le transmitieron la ciudadanía, ¿ok? A la persona que nace en Honduras. Entonces, esta persona, dependiendo del sistema legal en donde vive, me imagino yo, porque las he visto, y sí he visto las cartas, las que tú dices, sí las he visto, pero de hace muchos años, no las he visto actualmente, sino de hace muchos años, en donde le indiquen, mire, señor, usted ya va a cumplir 18 años y usted tiene que escoger si usted realmente quiere seguir siendo este ciudadano hondureño o quiere renunciar a su ciudadanía hondureña para obtener solamente su ciudadanía estadounidense. Entonces, es un proceso que creo que se hace allá mismo en el país para poder entonces decir, bueno, sí, yo voy a renunciar a mi país, a mi ciudadanía estadounidense
y pues simplemente, eso tiene una palabra, quiero o ahorita ya estoy pensando en inglés y en español. Me acojo entonces a la ciudadanía hondureña y pues simplemente tiene que hacer los trámites por la Embajada de Estados Unidos en Honduras para poder renunciar a esa otra ciudadanía. Me Es lo imagino que eso único. O lo contrario, no voy a renunciar a mi ciudadanía hondureña porque me voy a vivir a Estados Unidos. Entonces ya con su ciudadanía estadounidense viene a vivir acá a Estados Unidos, o no sé si tendrá que aplicar como extranjero en la ciudadanía para seguir viviendo en Honduras. Esa parte totalmente la desconozco porque depende del sistema legal de cada país. me imagino que eso le llega tanto a los niños como a las niñas, o sea, no tiene nada que ver el sexo. Sí, sí, no, eso no está condicionado con el sexo, es más que nada por la edad. Sí. Ok. Entonces, sí, pero como te digo, cada vez se está eliminando estas limitaciones, porque vivimos en un país global, la globalización, en un país, digo yo, en un planeta global. Realmente la globalización nos está dando, o nos está dando muchas lecciones de vida, que mientras más limitemos nuestro sistema legal, pues damos prohibiendo que pues ciertas cosas que son buenas, son muy positivas de la globalización, nos lleguen. Entonces cada vez veo menos limitaciones de este tipo. Pero sí las hay, como tú me has dicho. Eso es bueno porque esa es otra alternativa y en la parte que tú hablabas del apellido, que fue la pregunta que tocamos la semana pasada, porque le preguntaste a tu cliente y tenía un apellido muy americano y te toca empezar a hacer una labor de investigación, prácticamente un investigador privado, para poder hacer toda la matemática y toda la sucesión de apellidos, qué sé yo, no sé, para poder encontrar una manera para que tu cliente pueda obtener los documentos. Eso la verdad me parece supremamente interesante. Claro. Sabía Ah, que bueno, acuérdate que cuando, por ejemplo, son actas de nacimiento de acá, tenemos un sistema bendito. O sea, eso es espectacular. Realmente yo he visto actas de nacimiento súper viejas acá y me encanta. Entonces, pues hay que empezar a buscar esos actas de nacimiento del abuelito y pues aquí. El problema está en los países de nosotros. Ahí es donde vienen los problemas. Pero encuentran sí, sí, documentos. sí, se consiguen también. O sea, realmente lo bueno de nuestros países y es algo que he aprendido acá, es que tienen doble registro. Generalmente existe el registro civil en las localidades donde la persona nace, pero también tienen un registro civil que es el registro principal, que es donde está, que generalmente está ubicado en la capital de la República, entonces, o del Estado. Entonces, generalmente, si por ejemplo el acta de nacimiento, los libros de la localidad fueron destruidos por un incendio o se dañaron por la edad, por el tiempo, qué sé yo, generalmente hay otra opción de pedirlo en el registro principal, que es lo que generalmente han hecho mis clientes cuando se trata de esta situación. Y hay muchos clientes que inclusive precisamente porque pues han vivido en un lugar muy rural, desconocen este aspecto de que hay un registro civil principal que existe en la capital de la República y es el que tiene que contener todos los registros, a veces en la capital de la República y otras veces en la capital de los estados de la República, ¿no? Entonces, y a veces contienen esas copias. Porque el registro civil, y como acuérdate que nosotros venimos de todo nuestro sistema español, entonces me fascina esa parte de investigar y ver cómo nos parecemos. Es increíble cómo he visto actas de registro principales de Colombia, he visto actas de registro principales de Honduras, he visto actas de registro principales de El Salvador, y digo, wow, cómo nos parecemos, o sea, cómo esos sistemas, a pesar de tener, pues, evidentemente muchas distancias geográficas, pues estamos hablando de sistemas que se construyeron hace muchos años, y cómo se preserva, ¿no? En cuanto a las similitudes que tienen. Entonces, me fascina. Toda esa parte realmente yo la disfruto mucho. Yo me imagino que esos documentos tienen que ser legalmente traducidos, apostillados. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo determina el gobierno de los Estados Unidos que tú estás presentando un documento que es completamente legal? O sea, ¿ellos cómo determinan eso? Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante. La primera, no se necesitan documentos apostillados, solamente se necesitan documentos certificados, es decir,
dependiendo del país, ¿verdad? Hay una tabla de reciprocidad, que esa tabla de reciprocidad la lleva el Departamento de Estado. El Departamento de Estado determina cuáles documentos, dependiendo del país de origen, son los que Estados Unidos va a aceptar. Y por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de Venezuela, las actas de nacimiento que se piden son las copias del libro, porque esas son las copias, las que realmente pues son las más valederas y son certificadas por el registrador o por el jefe civil que se encuentra en el momento. Entonces tiene que tener la copia del libro y adicionalmente a eso la certificación del jefe civil que se encuentra en el momento que certifica. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Hay una tabla de reciprocidad. Sabes que este sistema es muy organizado. Entonces, esa tabla de reciprocidad va por país. Entonces, imagínate, una tabla de reciprocidad para Colombia, una tabla de reciprocidad para Honduras, una tabla de reciprocidad para El Salvador, una tabla de reciprocidad para los países de África, una tabla de reciprocidad, o sea, todo país pues que Estados Unidos pues tenga relación y que tenga por lo menos embajadas en ese país, y está incluido dentro de ese. Y ahí están las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de defunción, los antecedentes penales, todos los documentos descritos por cuáles son las agencias o los institutos o los organismos que lo otorgan en el país de origen y cuáles son la descripción de ese documento. Entonces, nosotros como abogados de inmigración, no es que nos van a traer un documento y nosotros vamos a decir, ah, sí, está bien. Ahí dice, por ejemplo, ahí dice que viene de Colombia. No, o sea, tenemos que ir a esa tabla, a ver cuál es la descripción, si es un documento que viene certificado por el jefe civil de del municipio, tiene un sello, es la copia del libro o está mecanografiado o ya ellos tienen un registro totalmente computarizado, entonces tiene esta descripción. Y lo compara, y, este es el documento. Pero, ¿y el jefe civil se ha cambiado? ¿Aparece el nombre del jefe civil? Que Por lo menos en Venezuela hay un sello que le ponen, entonces el jefe civil, no sé, el nombre de la persona, certifica que es una copia fiel exacta de su original que se encuentra en el libro tal, folio tal, no sé qué. Y ya con eso, pues ya está cumpliendo con los requisitos que establece la tabla de reciprocidad. Sí, porque no puede, imagínate, un acta de nacimiento que fue del año 1940, pues el jefe civil, pues ya por lo menos ya sabemos que está o bien viejito o pues a lo mejor ya no está acá. Entonces tiene que haber otra persona que certifica que esa acta de nacimiento es copia fiel exacta de su original. Y ese documento bien puede venir en chino, en diferentes idiomas, me imagino que tiene que estar traducido Sí. por una persona certificada, no es... Tiene que estar traducido al inglés y sí, tienes razón, ahí hay que confiar mucho en el cliente ya cuando se trata de idiomas como el árabe o idiomas como el chino, pues ya tienes que confiar en el cliente porque pues solamente puedes revisar la traducción en cuanto a la descripción de los requisitos que se necesitan de acuerdo a la tabla de reciprocidad. Pero esa traducción tiene que ser certificada por un profesional. Por una persona que conozca ambos idiomas y una persona que certifique. No es que el mismo peticionario, yo soy de China y yo conozco mi idioma y yo lo voy a traducir. No, tiene que ser una persona que certifique, que conoce ambos idiomas y que ha hecho esa certificación de una manera profesional. Entonces, sí. Eso me lo dicen mucho mis clientes. Ay, abogada, lo que pasa es que yo conozco mi idioma. No, usted no puede traducir. Tiene que ser una tercera persona. Sí. Yo trabajé en una compañía de traducciones, entonces existe compañías, aquí creo que hay unas 3 o 4 conocidas, y hacen certificaciones, traducciones certificadas. Hay un certificado de la ATA, creo que se llama, donde ellos pues tienen la certificación y traducen. Entonces siempre que me preguntan, obviamente, yo les digo, no es que yo haga traducción, usted tiene que buscar una persona certificada que le haga la traducción. Independientemente que uno domine el idioma, no, para los documentos de inmigración tiene que ser una persona certificada, inclusive Profesional. la Yo universidad. diría más una persona profesional, una persona que se dedique realmente cuando hacen la certificación, no están pidiendo que sea, por ejemplo, certificado por la corte, como algunas veces me han preguntado. Pero el problema es el siguiente, aquí es donde vengo el punto. Si la persona que está haciendo esas traducciones no tiene la capacidad de poder traducir
de la mejor manera un documento, sobre todo porque son documentos que usan muchas palabras legales, muchos Sí, términos legales. Entonces, no es fácil para cualquier persona traducirlo, así conozca el idioma. O sea, por ejemplo, hay clientes que me dicen, no, mi hija de 14 años sabe los 2 idiomas. sí, Imagínate el vocabulario que puede tener una niña de 14 años. Okay. Que evidentemente sí habla el inglés, pero el vocabulario legal que se amerita para poder hacer una traducción de un idioma al otro no la tiene. Y además que no pueden ser menores de 14 años. No, perdón, no pueden ser menores de 18 años. Es otro requisito de la ley. Los traductores tienen que ser mayores de 18 años. Entonces, es una persona que sea profesional. Y yo siempre les digo esto, miren, nosotros como abogados podemos hacer traducciones, o sea, yo, de hecho, mi oficina hace traducciones, lo hace con una persona que pues tiene, es profesional y tiene experiencia en esto. Pero si tú decides hacerlo, y además que nos tenemos que hacer responsables, porque pues evidentemente es la firma, ¿no? Quien lo está haciendo. Pero si lo haces con una persona, con una tercera persona, yo no les obligo a que lo hagan conmigo. Yo les digo, mira, usted puede escoger a la persona que usted quiere para hacer las traducciones, puede hacerlo con la firma o puede hacerlo con otra persona afuera. Sin embargo, traten de buscar una persona que sea profesional y que tenga experiencia. ujú. Porque cuando a mí, por ejemplo, me traen las traducciones de afuera, yo realmente, por supuesto, si yo veo que el nombre está mal escrito, no es que lo voy a enviar, pero tampoco es que voy a revisar cada una de las líneas de la traducción, porque evidentemente se supone que la persona que lo hizo tiene que ser altamente profesional y tener una experiencia al respecto. Entonces, está en juego también tu caso si traes una traducción hecha por una persona que no tiene pues ni siquiera conocimientos de los términos legales. Y fíjate que a veces a mí, cuando yo estoy, pues a veces también hago algunas traducciones de algo puntual, porque pues es un statement, una declaración o algo que me interesa. Y reviso esa traducción muy minuciosamente y hay palabras que inclusive yo tengo que utilizar mi background de abogado en Venezuela, porque yo también soy abogado en Venezuela, para poder traducir ese término, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces imagínate, evidentemente, si cualquier persona que no tiene ni siquiera idea de los términos legales, pues traduce, pues va a traducir lo que literalmente entiende, y no es necesariamente tú, ya que trabajaste como intérprete, sabes que no necesariamente tiene que ser una traducción literal, tiene que ser una traducción que pueda de realmente expresar lo que el acta está diciendo, ¿no? No Lo que tiene. la declaración está diciendo. Entonces, es bien importante ese tema de las traducciones. Tienen que buscar personas que realmente tengan la experiencia y que tengan, yo diría personas o compañías, como dice Adriana, que Es tengan la verdad. experiencia y la certificación. Ujú. Hay traducciones donde en inglés está una sola palabra, pero en español no existe la palabra. Y sencillamente hay que explicar dar una oración así de la. Para poner el contexto. Exactamente, para una palabra de inglés. Y en términos de traducciones, hay traductores certificados dependiendo del campo. Hay traductores Claro, para la parte de la medicina, hay traductores que dedican a la parte de ingeniería, hay traductores de la parte de inmigración y documentos legales. O sea claro. que hay que ir, vuelvo y les digo como A la si frente. a la que A la ir a la fuente. fuente, no es una traducción que nos pueda hacer ni el hijo nuestro, ni Pepito, ni mi amiga que sabe inglés, ni, Claro. no, 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 no. Esto, acuérdese que es un documento de inmigración, o sea, tal vez tendremos solamente una oportunidad y la tenemos que hacer bien. No, y es que ese es el documento que el oficial va a leer. O sea, el documento que realmente, el documento en español, por ejemplo, puede estar perfecto y no todas las características en la tabla de reciprocidad, todo, y perfecto. Pero entonces en la traducción, pues no tiene todo porque la hizo la persona que no es la profesional o la persona indicada. Entonces, el documento que el oficial va a leer es el inglés. El El inglés. otro lo tiene, por supuesto, para ver o si existe ese documento, no que me lo están inventando. Y pues puede revisar, sí, mira, aquí tiene esta por encima, aquí tiene el sello, aquí tiene esto, pero el que va a leer, el que va realmente a entender es la traducción. Entonces, Es, imagínate la importancia de las traducciones en todos estos casos. Entonces, es, bueno, volviendo a la ciudadanía por adquisición y por derivación, porque si no después me dice, se nos acabó el tiempo. ya casi se nos Es acabó bien el tiempo. importante, es bien importante, ¿verdad? Una vez que ya tengamos la sospecha de que probablemente alguien de mi familia tiene, pues, ha tenido la ciudadanía americana en el pasado.
consultar con la fuente, así vamos. No es, ni se les ocurra un notario, ni se les ocurra un paralegal. Yo siempre he estado en contra de eso. Yo lo he hecho, hicimos un programa específico para explicarles por qué razón ellos están primero cometiendo un delito, y lo digo con mucha responsabilidad, por lo menos acá en Carolina del Norte, según las leyes de Carolina del Norte, porque las leyes penales también son por estado, y adicionalmente a eso, ellos saben que no deben hacerlo. Entonces, imagínate, jugar con una cosa tan preciada como es mi única oportunidad, como lo dice Adriana, ¿no? Entonces, para estos casos, bueno, para ninguno, pero para estos casos nunca jamás en la vida se les ocurra ir con un notario en paralegal porque es muy delicado, es como es como hacer un árbol genealógico, ponerlo otra vez de vuelta, imagínense, ¿no? Entonces, es complicado. En los casos de este tipo de ciudadanía son bien complicados, y pues ameritan pues la opinión de un experto para que cuando la solicitud se envíe correctamente, se envíen con las evidencias completas, ¿no? Yo he escuchado a muchos de mis clientes, y eso es otro punto que también quiero tratar, a lo mejor hacemos un video de eso, de la idea que tienen los clientes de que las cosas de inmigración se envían lo que se tiene y después ellos ven que le pide. O sea, me lo han dicho, y me lo han dicho tantas veces que yo digo, no, definitivamente voy a tener que hacer un video sobre esto. En inmigración no se juega. O sea, inmigración primero a la fuente, buscar un abogado de inmigración que tenga la información, el conocimiento para poder atender tu caso. Segundo, ¿verdad? Tener muy en cuenta, que eso es bastante importante, que el Departamento de Inmigración está esperando que tú le demuestres el caso, no que ellos vengan yo te voy a ayudar un poquito. No, ellos no te van a ayudar un poquito. O sea, el poquito no existe. El poquito es nada. Si ellos no ven los documentos que tú tienes por ley que enviarle, no los envían, simplemente el caso lo pueden negar. Así de simple. Ellos, uno menos. Next, check. O sea, ya tengo 300 casos, ahora tengo 299. Felices. O sea, es que no es así. O sea, los casos se tienen que armar conforme a lo que dice la ley, conforme a lo que dicen las regulaciones, y por eso es que en mi cabeza a veces no me cabe como un notario puede hacer, o un paralegal que trabaja por su cuenta, hacer un caso cuando eso es tan delicado. Es el único shot que tiene la persona para poder tener sus documentos. Entonces no se lo tomen a juego, es bien importante. A veces los casos, mira, a mí me han llegado, Adriana, casos de la remoción de la condición de la que hicimos un video en estos días, o un programa en estos días, que lo que envían es así, o sea, el caso es así, la copia es así. Y en los mejores casos cuando han guardado copia, porque generalmente los notarios nunca dan copia porque pues no quieren dejar evidencia de que ellos han hecho eso. Entonces lo mandan así. Un caso de la I-751, que es la remoción de la condición de la residencia permanente, tiene que ir mínimo así. Porque tú estás demostrando 2 años de vida en conjunto. O sea, tú no puedes pretender mostrar 2 años con un bill de la luz y con una foto. No, o sea, tú tienes que mostrar 2 años de convivencia. Y si hay separación, pues entonces el caso no se va así, sino que se va así. Porque si hay una separación y un divorcio, entonces tienes que demostrar, ok, sí, el matrimonio fue de buena fe, pero lamentablemente no funcionó. Y entonces, inclusive lo hacen y lo mandan así. Dios mío. Entonces, es bien importante que estos casos, sobre todo los de adquisición, sean bien trabajados con la documentación, las traducciones que se necesitan correctamente, de tal manera de que el abogado pueda hacer la argumentación legal correspondiente para poder convencer al Departamento de Inmigración que esa persona adquirió su ciudadanía, aun cuando haya nacido fuera del país, ¿ok? Y en cuanto a la otra ciudadanía, la que se hace por derivación, igualmente, es decir, a veces se envían casos que ni siquiera aprueban la custodia. Entonces, ¿cómo va a ser el oficial? Bueno, el oficial puede ser el mejor oficial de todos, el que tenga una mentalidad muy amplia, muy flexible, que realmente te quiera ayudar. Pero si tú no lo estás ayudando en tu propio caso, ¿cómo te va a poder él ayudar? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, el caso, enviarlo desde el principio como debe ser enviado. No, yo voy a enviar 3 cositas y bueno, lo que me pidan, me lo han dicho así, no, abogada, pero ¿por qué no lo enviamos así? Porque es que no consigo esto, no consigo esto. Pues no, yo los empujo. Yo en eso sí soy bien estricta. Y les digo, mire, si usted no consigue un acta de nacimiento de su país, por ejemplo, que le den una carta en el registro diciendo, mire, en los libros y eso las dan,
Los libros se destruyeron en el año tal y por lo tanto esos tomos del año tal al año tal no existen. Dame la carta. Claro. Dame la carta. Entonces, no, que si al final, refunfuñando, me la traen. Perfecto, o sea, es la mejor evidencia de que realmente, porque ellos no es, yo lo voy a decir como abogado, tan buena gente yo, es que el cliente me dijo que los libros estaban destruidos. ¿Dónde está la prueba? ¿Me explico? Entonces, eso es bien importante. Y adicionalmente a esto, a todo lo que significa, pues, demostrar la custodia, por ejemplo, de esos años en que el niño ha sido residente permanente y que pueda obtener esa ciudadanía a través de sus papás, también se demuestra con pues récords de la escuela. Mira, los niños acá tienen récords de sobra. Primero tienen cuando están pequeños las immunization records, que son los que llaman récords de las vacunas, que bueno, eso lo puedes conseguir. Después tiene las escuelas. Si han ido a guarderías, los daycare. Si se han estado enfermos, los niños se han enfermado, tienen récords médicos. Es decir, un sinmundo de récords que se pueden enviar. Y generalmente el nombre de la mamá o del papá aparece en esos récords, porque uno tiene inclusive que llenar documentos que indican cuáles son los contactos de emergencia. Y si, por ejemplo, la mamá es la que lo lleva y siempre va a estar la mamá ahí en todos lados, pero a buscar dónde están los contactos de emergencia, ahí debe estar el papá. Entonces, eso es importante. Entonces, hay muchas maneras de probar cosas en este país. Entonces, cuando me dicen, no, vamos a enviarlo así, yo les digo, ningún. Lo siento, así no. O se envía o no se envía. Exactamente, hay una sola oportunidad y hay que hacerlo bien, chicos. Definitivamente, Marina, se nos acabó el tiempo y podríamos sentarnos aquí a aprender el día entero sobre inmigración contigo, porque pues eres toda una biblioteca entera en esa cabecita. Pero eso es bien interesante porque la verdad aprendemos todos los días y a mí me fascina aprender y la verdad todos los días uno aprende algo nuevo. Compartan esta información para que le llegue a alguien que realmente lo necesite. Para la próxima semana, Marina me estaba diciendo y me han preguntado, me hicieron 2 preguntas esta semana sobre inmigración y obviamente pues les comenté, no soy abogada de inmigración, la oportunidad es los miércoles a las 9 de la mañana cuando la abogada está disponible para contestarles sus preguntas. Entonces, el próximo semana vamos a hacer preguntas y respuestas. Tengan su pregunta ahí disponible, me la pueden mandar porque yo sé que ya muchas personas están trabajando porque están volviendo a la normalidad. Entonces, pues no lo pueden ver, lo ven el video por la noche cuando llegan. Entonces, mándenme sus preguntas para yo podérselas hacer a la abogada de inmigración. Marina, muchísimas gracias por todo ese tiempo que nos das de manera completamente gratuita y de verdad te lo agradecemos de corazón. Para todos, seguimos en pandemia, no se les olvide el tapabocas, lavarse las manos, cuidar a los más vulnerables y que tengan un hermoso día. Marina, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Adriana, a todos los que se conectan, a todos los que ven los videos posteriormente. Ya me estás diciendo que hay personas que mandan las preguntas y las ven después. Eso también es fabuloso. Comparten, me consiguen en el canal de YouTube con mi nombre, abogada Marina Castillo Gómez, y en las social media como Castillo Immigration Law Firm, que es el nombre de mi oficina, de mi firma de abogados. Estamos acá para servirles. De verdad, lo que dice Adriana es importante. Sigámonos cuidando. Cierto que ya hay muchas flexibilizaciones, pero eso no quiere decir que la pandemia ha terminado, así que tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a los más vulnerables. Y si ya saben, si conocen a alguien que tiene un abuelito, que de pronto sospechen que nació en Estados Unidos, bueno, pueden llamarme. Los teléfonos generalmente Adriana los coloca pues aquí en un link y pues estaríamos muy contentos de adivinar ese pasado de tu familia que pudiera de pronto ayudarte. Voy a hablar aquí rapidito de una experiencia que tuve no trabajando en mi oficina, sino en un trabajo previo. Había una señora que su mamá era ciudadana americana, pero se la llevó a ella chiquitita. Ella nace en el exterior y se la traen ya después ya grande. La mamá había fallecido y por lo tanto, pues no se conocían muchas cosas porque la mamá fallece cuando ella está pequeña. Y fíjate que sí, o sea, ese caso se pudo lograr, demostrar de que la mamá, claro, a través de los familiares, los tíos y todos
colaboraron, porque pues la hija no la conocía, la mamá realmente murió cuando ella estaba muy pequeña, y se pusieron de acuerdo y se pudo lograr esa ciudadanía. Ella fue a mi oficina para ver qué podía hacer, porque su mamá había sido ciudadana americana. Y mira con lo que se terminó siendo ella ciudadana americana. Entonces, es un mundo de posibilidades que a veces la gente desconoce. Ella llegó así y me acuerdo clarito, porque es que me cierro los ojos y me acuerdo que decía, bueno, abogada, yo no sé si yo puedo hacer algo. Lo que pasa es que mi mamá era ciudadana americana, pero ella murió cuando yo estaba pequeña, y yo no sé si se pueden hacer peticiones después que la persona muere. Imagínate. Y ella era ciudadana americana. Entonces, cosas como esta, o sea, vamos a ayudarnos los unos a los otros para que podamos hacerlo bien. Y bueno, bendiciones para todos, bendiciones en su casa. Y aquí estaremos el miércoles de la semana que viene para responder sus preguntas. Bueno, Marina, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Okay, hasta luego.